¿Qué tal? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, según el horario en el que nos estés viendo. Estamos en un episodio más de estas pláticas que hemos tenido en Conciencia y Sonido, que tienen que ver con diversos temas respecto de nuestro bienestar integral, técnicas terapéuticas y diferentes puntos importantes para poder expandir la conciencia, elevar la vibración y tener una calidad de vida deseable, en pocas palabras. Entonces, en esta ocasión hay un tema que a mí me fascina y me encanta y que yo lo he estado recomendando en últimas fechas, pero varias personas me han preguntado, oye, ¿y qué es eso? Entonces yo dije, bueno, ¿sabes qué? Vamos a ir con el especialista en el tema para que nos explique qué es esto. Estoy hablando, me refiero a las constelaciones familiares. Y dentro de las constelaciones familiares va algo implícito que también me parece muy importante, que son los órdenes del amor. Ya Marce nos explicará qué es, qué no es y qué beneficios prácticos puede tener en nuestra calidad de día. Entonces, sin más preámbulos, cedo la palabra a Marce Romay, que es coach ontológico, entre otros haberes y especialidades, y hoy nos va a estar compartiendo este excelente tema sobre las constelaciones familiares y los órdenes del amor. Adelante, Marce, bienvenida a este espacio y te escuchamos, ponemos toda nuestra atención. Hola Julio, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, pues sí, compartimos esa fascinación por las constelaciones familiares, ¿no? Y bueno, muchos se preguntan las personas qué es eso de las constelaciones familiares. Pues la idea es darles una idea a grandes rasgos porque pues es algo que para los que no lo han vivido, pues requieren vivirlo. Pero bueno, les platicamos que pues las constelaciones familiares pues son una herramienta terapéutica que afortunadamente tenemos hoy en día en la que podemos nosotros, a través de representar a los personajes que están relacionados con algún tema importante que nosotros tengamos por resolver, ya sea temas de familia, con la pareja, de trabajo, con nuestras emociones, con circunstancias, con cualquier trauma que se haya tenido. Son muchos los temas que se pueden tratar. Lo que hacen las constelaciones es que a través de estas representaciones de los personajes o las energías relacionadas, nosotros podemos ver de una manera más profunda y mucho más amplia qué dinámicas se están dando, qué está sucediendo detrás de aquello problema que tenemos, bloqueo, cuestión de salud, de trabajo, como te comentaba, y cómo lo tenemos que solucionar. ¿Por qué? Porque pues tenemos que reconocer que ante todo, antes que ser individuos, somos partes de una familia. O sea, es a partir de 2 personitas ya de entrada, y esas 2 que estamos aquí, y esas 2 personitas de 4 y esas de 8 y así, ¿no? Entonces, además, tenemos que reconocer que estamos conectados a todos esos ancestros de una manera invisible que va mucho más allá de esas características físicas que heredamos, ¿no? A veces decimos, sí, yo me parezco al abuelo y al papá, así como que sí, pues como que parece que soy de la familia, y otras veces casi ni me parezco, pero bueno, hay algo mucho más allá que eso, que tiene que ver con creencias, con formas de ser, con hábitos. Estamos nosotros ligados y que ahora sabemos que heredamos también y que tomamos también de alguna manera por, por lealtades, ¿no? Em, Hay un amor a esta familia, a este origen, que es un amor natural, arcaico, em, que tiene que ver con esta necesidad de pertenecer, de aceptación, que viene desde nuestro niño, que lo necesita y lo requiere para su supervivencia. O sea, nosotros cuando somos pequeñitos, pues dependemos 100% de esa familia, de esas con las quien sea nuestra familia, ya sea nuestra familia realmente papá y mamá biológicos o aquellos que en su momento hicieron cargo de nosotros. Entonces, ese amor, esa necesidad de pertenecer, eh,
genera algo que se llama en constelaciones familiares el amor ciego del niño, que es precisamente esas lealtades o ese estar repitiendo destinos de manera inconsciente, ¿no? Con esa fantasía de que de esa forma voy a seguir perteneciendo, o de que si cargo las cuestiones emocionales de papá, mamá o de abuelos, pues ellos van a estar más disponibles para mí como niño. Y la cuestión es que ese amor ciego, pues nos hace a veces seguir repitiendo, como te decía, patrones o sufriendo cuestiones que ya no sirve para nada que lo hagamos. Por eso es ese amor ciego del niño, porque no es un amor inteligente, no es un amor sano. Y es precisamente parte de lo que se ve en las constelaciones familiares, así como toda esta parte de poder realmente tomar la parte funcional que realmente nos sirve y de la forma que nos sirve de la familia que en su momento nos dio la vida, pero que seguimos ligados y que si esas ligas que tenemos pueden ser que nos estén realmente ayudando, impulsando, o puede ser que nos estén generando un bloqueo, ¿no? Entonces, precisamente para, pues, evitar esto y que esas ligas sean sanas, nos den la fuerza y nos den todo lo que ya nos han dado y tienen todavía que darnos, y evitar esos bloqueos, romper esos bloqueos, viene la constelación familiar que se basa en los órdenes del amor que mencionabas, ¿no? Son 3 los órdenes del amor. ¿Y qué significa esto de los órdenes del amor? Fíjate, nos dice Heilinger, que fue la persona que pues creó toda esta metodología, descubrió los principios y fue creando y perfeccionando durante muchos años esta técnica, y decía que no solo con amor basta, que tiene que haber un orden. O sea, que primero está el orden y luego está el amor. ¿Esto qué significa? Que imaginemos que si el amor es como agua, eh, el agua, para llegar a un buen fin, necesita un cauce, si es mucha, necesita un cauce como de un río, si es menos, pues un recipiente que la contenga. Si no, se desparrama, y si no, pues en vez de ayudar, puede generar, pues imagínate una presa, ¿no? Cuando se desborda, genera pues mucho daño, ¿no? En vez de que sirva para que crezca la cosecha, la deshace, ¿no? O puede incluso tirar casas, etcétera, ¿no? Entonces, por eso el orden, estos 3 órdenes, son como eso que permite que tenga un buen cauce para que tenga un buen fin ese flujo del amor. Entonces, realmente, podríamos decir que una de las términos generales, uno de los objetivos de las constelaciones familiares es permitir que ese flujo del amor se restablezca, ¿no? Porque sabemos que en muchas ocasiones, la mayoría de las ocasiones, pues estos bloqueos precisamente son los que están deteniendo eh, ese flujo, ¿no? Y ese flujo del amor también es fuerza, es motivación, es vida finalmente, ¿no? Entonces, estos 3 órdenes son: el primero se llama el derecho a la pertenencia. Entonces, pues decíamos que ahí sí no nos salvamos, todos pertenecemos a una familia. Y hay algunas personas incluso que pertenecen a más. ¿Por qué? En el caso de la adopción, ¿no? O sea, siguen perteneciendo a la familia biológica y además a la familia de las personas que en su momento los adoptan, ¿no? Pero al final todos pertenecemos a una familia, la hayamos conocido, hayan estado poquito, hayan sido como hayan sido. Y somos parte como de esta alma común. Es un alma también colectiva, o sea, y para estar completa necesita que no haya excluidos. ¿Y qué es lo que pasa? Que si bien todos pertenecemos y todos tenemos el derecho de pertenecer por el simple hecho de haber nacido en un sistema familiar, ¿qué pasa en la realidad? Pues en la realidad es que nos encanta, a través de mucho de los juicios,
de la crítica, de las creencias limitantes, nos encanta andar excluyendo a no solo personas, sino también a ideas. ¿Ok? O sea, ¿esto qué significa? Que en su momento em, nosotros tendemos a aquello que, de acuerdo a la moral de ese grupo familiar, que va variando de cada grupo familiar, cuando alguien no cumple con esos requisitos morales de comportarse de cierta forma, de ser como los demás quieren que sean, de hacer lo que los demás les gusta que hagan, o suceden cuestiones más fuertes, pues se tiende a juzgar mucho, ¿no? Se tiende a excluir, como por ejemplo, ¿no? Se excluye a aquellos personajes que en su momento cometieron un delito, que robaron, que mataron, o puede ser tan sencillo como simplemente no cumple las normas sociales, no se viste como se tiene que vestir, no habla como tiene que hablar, no es como nos gusta y nos sentimos cómodos todos, ¿no? Em, Digo, todavía hasta hace poco tiempo, bueno, pues el que hubiera una mamá soltera, qué vergüenza, qué terrible, ¿no? El dar a vida implicaba echó a perder su vida, ¿no? Cosas paradójicas, chistosas, ¿no? Eh, También se excluyen, por ejemplo, aquellas personas que en su momento sufren demencia, locura. Digo, ahora ya tenemos nuevas modas porque, pues desgraciadamente, Alzheimer, demencia senil, están ya muy cerca de todos, ¿no? Sin embargo, bueno, pues cuando había alguna enfermedad mental fuera de antes, pues hasta se les escondía, ¿no? Se mandaban a un hospital y que nadie sepa, nadie supo qué pasó, pues este, se fue de viaje, ¿no? Este, se cambió de ciudad muy lejos, ¿no? No nos llega el correo allá, ¿no? También en su momento se excluyen cuando alguien da un hijo en adopción, por ejemplo, o esos hijos que luego tenían, ¿no? Los abuelos, ¿no? Que luego me platican, es que mi abuelo tenía hijos por todos lados, ¿no? Y luego esos hijos se excluyen, así como que esos no forman parte. Esos son rollos ahí del abuelo, pero no forman parte. O simplemente cuando alguien se casa con alguien que previamente tenía hijos y es así como que esa ni lo quiero ver ni quiero saber nada de esos, ¿no? Em, por ejemplo, también cuando se manejaba, digo, todavía se maneja, creo que antes se manejaba todavía más, cualquier cuestión que pudiera generar vergüenza, ¿no? Un niño, por ejemplo, con discapacidad severa, ¿no? El otro día estaba viendo una serie, ¿no? Donde una abuela, pues ya sabes, ¿no? Esas abuelas controladoras que el hijo tiene hijos con alguien que no es de su clase, desde luego, ahí empieza la exclusión, y entonces tiene hijos, le quieren quitar los hijos, pero uno nace con los pies chuequitos, ¿no? Entonces, ese no es de la familia, porque ¿no? Y ese sí se le regresa a la mamá y el otro no lo llevamos, ¿no? Cosas así. O cualquier creencia, una persona que de repente dice, no, pues, ¿qué creen? Que yo voy a ser budista, ¿no? este, ya no voy a ser de la misma religión que ustedes, o tengo una filosofía diferente, o incluso a veces cuando voy a estudiar algo diferente, aquí todos son abogados, o todos son doctores, o todos son herreros, ¿no? Pero yo no, yo voy a hacer algo diferente también, ¿no? También se llega a excluir, por ejemplo, aquellos niños que no alcanzaron a nacer vivos, o que murieron de manera prematura, a veces igual se les deja de mencionar, ¿no? Eh, y pues algunos destinos trágicos que también en su momento son muy difíciles de recordar, a los que se suicidaron, o aquellas pérdidas que fueron tan fuertes que no se pudieron llorar, no se hizo realmente un duelo. Eso también, el dejarlo ahí es excluirlo, así como todos los secretos. Pero aquí lo interesante
Es que, pues como decíamos que la familia es como un alma colectiva que no está bien si no está completa, ¿qué es lo que va a pasar si en su momento se excluye algo? Pues ahí es donde empiezan las repeticiones y empiezan los patrones familiares, ¿no? Y después dicen, pero bueno, ¿y esto por qué se vuelve a repetir, no? Pues porque sigue la familia si estuvo excluyendo por juicios, el juicio que es este juicio, esta exclusión es cerrar el corazón. O sea, se excluye aquello, lo que excluimos de nuestro corazón, lo excluimos, no le damos esa oportunidad de ser, de verse, de ver qué está pasando, ¿no? Entonces, se excluyen a todos los tomadores, ¿no? Pero bueno, en vez de ver qué está pasando en el sistema familiar, que se está generando esta cuestión, ¿no? O sea, o empezar a cambiar creencias, ¿no? En vez de qué barbaridad, qué terrible es que llegue una vida nueva al sistema, darle una bienvenida, ¿no? Y si son unas circunstancias, pues difíciles, a lo mejor alguien muy joven, etcétera, pues apoyar, ¿no? A esa persona que tiene una enfermedad, pues aceptarla, reconocerla, etcétera, ¿no? Entonces, finalmente se va a repetir, va a salir a la luz todos los secretos, todo aquello que no se aceptó, se va a repetir para que sea mirado de otra forma, de una forma más profunda, con mayor comprensión, con mayor compasión, sacando el aprendizaje que se requiere sacar de esas circunstancias, viviendo permitiendo, por ejemplo, los duelos, sentir ese dolor que se requiere sentir, se requiere liberar, se requiere trabajar, porque si no, pues lo vamos también heredando, ¿no? Ahora, fíjense qué interesante es este primer orden del amor, que es el derecho a la pertenencia, porque esto que se excluye, que es todo eso que no nos gusta y juzgamos, así como hay algo dentro del sistema familiar y que el sistema familiar estuvo excluyendo, también siempre hay algo dentro de nosotros mismos, eso que le llamamos nuestra sombra o esa parte oculta que nosotros empezamos a excluir al no quererla ver, al no quererla reconocer, al no quererla aceptar, que es donde está la mayor fuente de aprendizaje, ¿no? Es esa no aceptación de nuestra propia dualidad. Entonces, el, cuando nosotros empezamos a excluir, es como si excluimos también una parte de nosotros mismos. Es como, por ejemplo, cuando las mamás excluyen al papá, em, los hijos se sienten sumamente mal porque es un 50% de ellos que también se está juzgando y excluyendo, ¿no? Y eso tiene sus consecuencias a la larga de enojo, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué nos invita este derecho? Pues a la aceptación de todo como es, para realmente tomar el aprendizaje, la experiencia, como una oportunidad para ampliar nuestra mirada precisamente, para ampliar nuestras creencias que dejen de ser tan limitantes, porque si no, no hay evolución, no hay aprendizaje, no hay crecimiento. Entonces se sigue viendo todo igual y así pasamos, pues lo vemos como sociedad, hay cosas que pues durante muchos años se siguieron viendo iguales, que hoy van cambiando algunas, pero que finalmente, pues sí nos rehusamos mucho a veces a ver las cosas diferente, ¿no? Ampliarlas, a evolucionar. Y evolucionar no es simplemente cambiar, sino verlo más amplio, más profundo, con más amor, más compasión, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es el primer orden. ¿Cómo ves, Julio? ¿Qué crees que aquí hay algo más importante o alguna duda que te quede sobre este primer orden? Antes que nada, gracias, Marce. Bueno, entonces, a ver, de entrada nos explicaste que una constelación es una representación de nuestro sistema familiar, por decirlo así, y que puede tener varias abordajes, le voy a llamar, en donde podemos ver temas de nuestras relaciones con familia, parejas, etcétera, donde podemos ver también temas de emociones, mencionaste, cosas que traemos como de entrada. Entonces, De hasta ahí salud, de bien, ¿no? trabajo, de lo que te Correcto. puedas imaginar. Muy bien, entonces,
De repente, por ejemplo, en esta parte, nada más para precisar, si en algún momento dado, por ejemplo, yo continuamente como un patrón en mi biografía, resulta ser que voy muy bien en mi trabajo, ¿no? Pero de repente me corren o renuncio, como sea, salgo de ahí y voy a otro y voy a otro y voy a otro. Solo por poner un ejemplo, una constelación me podría permitir a ver qué hay detrás, cosas que yo no vea a simple vista, que podría yo ver ahí, ah, pues la raíz viene de tal lugar o de tal circunstancia, ¿es posible? Sí, claro, desde luego que sí, porque si bien a lo mejor no será lo que se ve en la constelación, se pueden ser lealtades familiares, pueden ser creencias que vamos heredando de papá, mamá, pudiera haber a lo mejor algún otro factor, pero los factores más importantes casi siempre están en esta parte, en el sistema familiar, porque como te decía, vamos repitiendo muchos patrones, muchas lealtades, o no hemos acabado de tomar realmente a papá, mamá, que ahorita voy a hablar un poquito de eso con los otros dos órdenes que nos faltan, pero sí, desde luego podemos ver con una visión mucho más amplia, más clara, todo lo que tenga que ver que estoy tomando de mi sistema familiar o que no estoy tomando. Porque igual mis propios juicios, mis propios bloqueos pueden estar impidiendo también que yo tome esa energía de papá, mamá, ¿no? Pero bueno, que ya es un tema, ese es otro tema muy interesante. Y mira, ahorita, por ejemplo, hablando de los órdenes del amor, que es lo que restaura, vamos a ver precisamente esta parte del segundo orden, que es el de el equilibrio entre el dar y el recibir. Por ejemplo, es un orden bien interesante porque nos dice que mucho de nuestro estar bien, sentirnos bien en el mundo, depende de la medida en que damos y tomamos, o sea, nuestra capacidad de dar y de recibir, ¿no? Pero no nada más, además es bien interesante porque no nada más es recibir, sino realmente tomar de la vida, ¿no? Porque muchas veces pasa en las constelaciones que, eh, digo, sin irnos a detalle, hay algo que yo quiero alcanzar en la constelación y me toca ver que los participantes de repente dicen, es que quiero que se acerque eso que necesito a mí, ¿no? Y yo digo, no, es que uno tiene que ir por lo que quiere, uno tiene que ir a la vida a tomar, ¿no? Entonces, y hay un montón de creencias que nos llevan a querer nada más dar también, ¿eh? Déjame decirte que la mayoría de los casos no es el que la gente no quiere dar, no, al contrario, que nos cuesta trabajo recibir, que tiene mucho que ver con nuestra historia como país y con la sumisión y con creencias por ahí, ¿no? Pero bueno, finalmente la vida se sustenta en ese dar y recibir. Nosotros sobrevivimos porque nuestros padres nos dieron, nos mantuvieron, de alguna manera nos mantuvieron vivos, eso ya hicieron su papel más importante, ¿no? Em, pero en todas las relaciones que o sea, todas las interacciones, todo lo que nos permite estar vivos hoy por hoy, es esa parte en que alguien está dando algo y nosotros estamos tomando algo y nosotros a su vez damos algo. O sea, todo el tiempo simplemente cuando nosotros respiramos, estamos tomando el oxígeno, ¿no? Lo llevamos a todo nuestro cuerpo, está tomando, estamos recibiendo y exhalamos y estamos dando algo de regreso. Y es un intercambio constante, ¿no? Cuando trabajamos, estamos haciendo algo, nos dan otra cosa, así. Entonces, para que realmente todo fluya y la vida fluya, tenemos que estar dando y recibiendo todo el tiempo. La única relación donde es imposible esta parte es en la de los padres a los hijos, porque los hijos nunca vamos a poder regresar a los padres todo lo que nos dieron, ni es nuestra obligación, ya que nuestra obligación, los padres dan, los hijos toman, y la obligación de nosotros hijos es realmente de hacer algo que valga la pena con eso que tomamos, ¿no? Es la única relación que siempre va a estar en desequilibrio, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando en una relación, ya sea de pareja, de amistad, familiar, alguien da demasiado
y no toma lo que le corresponde, no se permite tomar, se genera un desequilibrio. Eh, Cuando nosotros tomamos o recibimos algo de alguien, naturalmente hay una partecita nuestra inconsciente que se siente obligada a dar algo, ¿no? Si no nos sentimos en deuda con esa persona que nos dio. Entonces, si hay una persona que da demasiado, más de lo que el otro puede compensar, y cuando yo digo compensar, no es que hay, lo que me dio se lo pago con dinero, me dio 10 pesos, le regalo, no. Quiere decir que en su momento, pues a lo mejor alguien da eh, apoyo en algo y en otro momento el otro da apoyo en otra cosa, o que puede ser monetario, puede ser en trabajo, puede ser en cuidado, puede ser en atención. Hay muchas formas de compensar, ¿no? A veces hasta con el agradecimiento, ¿no? Pero sí, cuando nosotros damos demasiado, el otro se queda en deuda. Y eso no le gusta, no nos gusta sentirnos en deuda. ¿Por qué? Porque sentimos que nos van a poder manipular o sentimos que traemos así como un peso encima, ¿no? O sea, simplemente si estuviéramos en un trabajo y nosotros decimos, bueno, yo creo que este trabajo vale 20 pesos y un día nos dicen, te vamos a dar 50. Nosotros decimos, qué padre, ¿no? Y el vecino decimos, qué padre. Y después vamos a decir, chin, ¿y ahora qué me va a pedir, no? Y ahora tengo que estar aquí como al pendiente a ver qué quieren y me voy a sentir hasta incómodo si me voy temprano, o tengo que estar así como que, híjole, pues ya me compraron porque ahora lo que me pidan, cuando me pidan voy a tener que, y no me voy a sentir a gusto, voy a sentir que hay algo en desequilibrio tarde o temprano, ¿no? Igual si me pagan muy poquito, pues también voy a estar bastante desagusto, ¿no? En las parejas ahí pasa algo bien curioso, porque el que recibe más, si hay mucho desequilibrio, el que recibe mucho, demasiado, como no se siente capaz, no quiere, no puede o no sabe compensarlo, se va a sentir tan en deuda y tan molesto que siempre es el primero que se va de la relación. O sea, tiende a irse. ¿A dónde? A donde esté en otra relación donde esté en equilibrio nuevamente y no traiga esa carga. Em, si yo no tomo, tiene que ver, genero desequilibrio también, ¿no? El otro me quiere dar y yo no tomo. Claro, cuando estamos hablando de que no tomo por cuestiones de creencias, de falta de amor propio, etcétera, entonces, y siento que nada más tengo que dar, entonces no estoy permitiendo que fluya la amistad ni que fluya nada. Igual si me dan mucho, pero yo no doy por comodidad, que es, y fíjate que es no son la mayoría de las veces, sigo generando ese desequilibrio, ¿no? Cuando, por ejemplo, en una transacción comercial, si yo, esto cuesta 10 pesos, yo lo pago, ¿qué va a pasar? Que, pues ya, lo pagué, se acaba la relación ahí, ¿no? Ya no hay deuda. Pero, si yo lo pago a crédito, ¿qué quiere decir? Que no lo pago completo, yo todavía sigo implicado, tengo todavía hay un vínculo con esa persona. Entonces, cuando no hay cuando seguimos en un desequilibrio grande, el vínculo se hace grande, ¿no? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, en la relación de pareja? Lo que se recomienda es que, pues, dar en la red de pareja o en cualquiera, pero vamos a ver, el efecto más grande lo tiene en la de pareja. Si alguien, si yo voy a dar, tengo que ver realmente cuál es mi intención de dar. Dar sin estar con pues, la expectativa, doy para que me dé o doy para que después yo pueda pedirle. No, se tiene que dar realmente de corazón. Siempre tenemos, aunque sea una pequeñita expectativa, aunque sea al ver que el otro sonríe y se está contento, ¿no? De lo que recibió. Pero es importante dar lo que el otro va a poder compensar de alguna manera, ¿no? Salvo, decíamos, los hijos, ¿no? Em, y cuando uno recibe, pues es importante en su momento, en algún momento, de alguna forma, cada quien tendrá nuestras formas, poder compensar, mejor con un poquitito más. Entonces, de esa manera se va generando como una balanza, entender, si, al haber ese pequeño desequilibrio, sigue el movimiento, ¿no? Entonces se hace un círculo como, o sea, virtuoso en el que yo doy, tú das un poquito más y así cada vez damos más, ¿no? Y se genera una conexión sana y duradera, ¿no? Donde no se genere esa deuda, ¿no?
¿ok? Bueno, aquí vemos, nos lleva a darnos cuenta muchas veces de por qué hay broncas a veces entre las amistades, entre los familiares, o sobre todo en esta parte de las parejas, ¿no? Ahora, bueno, esto es a grandes rasgos. El último orden es el orden, se llama precisamente orden y jerarquía. Este tiene mucho que ver con todo lo que es el árbol genealógico, tiene que ver ahora sí que nos dice Hellinger que es muy importante el orden de llegada dentro del sistema familiar en el árbol genealógico, ¿no? Pues, ¿quiénes llegaron primero? Los abuelos, después los papás, después nosotros. Esto es como un orden natural, ¿no? Esto no quiere decir que sea, porque vamos a decir, es que este es más importante o tengo que hacerle decir todo lo que me dice. No, no, no. Nos está hablando de que hay un orden en el que llega la energía, el flujo de la vida, el impulso de vida hasta nosotros, ¿no? Y ese es importante respetarlo. ¿Por qué es cuando no lo respetamos? Cuando no lo respetamos es cuando nosotros, si acá está el abuelo, aquí está el papá y aquí estoy yo, cuando nosotros, por alguna razón, que a veces puede ser desde niños algo que no tiene que ver con nosotros, nos ponemos en el lugar de la mamá o nos ponemos en el lugar del papá energéticamente, ¿no? Que a veces puede darse simplemente porque pues de repente, por alguna razón, papá o mamá no están presentes y pues suele suceder, ¿no? Que ahora tú eres el hombrecito de la casa o tú eres la mujercita de la casa. No, o sea, eso es romper totalmente el orden, ¿no? Otra cosa es que, bueno, en su momento, por las circunstancias de la familia, pues tengan que apoyar los hijos en algo que originalmente no les correspondería, pero que, pues por la supervivencia hay que hacerlo, ¿no? Pero es importante respetando este orden, ¿no? De que, pues, el papá es el papá, la mamá es la mamá, el hijo es el hijo, ¿no? Y hay veces que incluso están los papás vivos, pero, pues, a lo mejor a veces hay hijas que se llevan muy bien con el papá y creen que son más importantes para el papá que la mamá, y empiezan a competir con la mamá, y entonces ya el papá es el que para las decisiones y para todo toma más en cuenta a la hija que a la esposa, se está generando un desorden, ¿no? Y entra la hija en competencia con la mamá y bueno, pasan ahí mil cosas. Lo importante de todo esto es que esto nos va a generar después broncas en nuestra vida cotidiana, sobre todo en, en la relación de pareja, pero también si no estamos en nuestro lugar, la prosperidad, la fuerza para muchas cosas no nos llega igual. Por eso hay un orden. Entonces es como cuando ponemos un riego, eso es a lo mejor un riego de goteo con unas plantitas, y la plantita de repente dice, no, yo aquí no voy, yo me muevo para acá. Pues ya no le llegó la energía que le tenía que llegar, ya no le llegó al agüita que le tenía que llegar. ¿Y qué es lo que más se ve cuando se rompen este orden? ¿Y qué significa? Esto significa que cuando los hijos toman ese lugar energéticamente de papá o mamá, em, es que los están viendo también como si fueran pequeñitos, como si no fueran capaces, me siento más grande. em, y después, a la hora de tener pareja, pueden pasar dos cosas. O que me voy a encontrar con puras parejas no disponibles, porque en realidad yo no estoy disponible, no estoy en mi lugar de hijo, entonces, no estoy del todo disponible. O llegan a tener pareja, que generalmente llegan a emparejarse con hombres o mujeres que tampoco están del todo disponibles. Y después, bueno, pues vienen unos terribles problemas de pareja porque en realidad no están pudiendo hacer el papel con toda la energía, con toda la fuerza para hacer el papel de pareja, porque su energía está siendo papá, mamá, siendo la pareja de papá o de mamá, y ahí está, ¿no? Y después pasa que incluso hay broncas con los hijos, porque los hijos sienten a los papás ausentes,
y la pareja siente a la pareja ausente. Y hay extremos, ¿no? Hay extremos donde de plano hay muchísimos divorcios cuando lo dicen, sobre todo las mujeres, cuando dicen, no, es que primero estaba la mamá, el papá y los hermanos de mi esposo, o nada más la mamá o nada más el papá, que su familia, ¿no? Cuando en realidad, por ejemplo, hablando de esta parte de orden y jerarquía, en su momento, cuando nosotros formamos una nueva familia, quien tiene la prioridad es la nueva familia, es la pareja, primero la pareja y después los hijos. No quiere decir que, ay, pues si están enfermos, primero me voy de paseo con la pareja y luego veo al niño enfermo, no. O sea, pero implica o sea, mi energía tiene que estar en lo nuevo, en la creación de lo nuevo, en lo que estoy iniciando, ¿no? Esto no quiere decir tampoco que, bueno, entonces ya no veo a papá, mamá, entonces ya no los veo, ya no, sí, claro, pero teniendo, o sea, sabiendo dónde es donde tiene que estar principalmente mi energía, ¿no? Dónde tiene que estar mi atención, es en esa creación de esa nueva vida, de esa nueva familia. Si nos quedamos viendo hacia atrás, pues descuidamos acá lo que está surgiendo nuevo, ¿no? Em, Igual sucede en el caso de las mujeres, ¿no? Que a veces siguen tan, tan siendo como las parejas del papá, que en su momento, en vez de que las decisiones la tomen con su esposo, le preguntan todo al papá, ¿no? Oye, ¿y cómo le hago? Oye, ¿qué hago? Y, oye, ¿y qué hacemos? Y dejan a un lado al esposo, ¿no? Entonces esto también genera un desorden muy grande. Em, Parte de los desórdenes, o sea, cómo poner también este orden en un sistema familiar, pues es precisamente el reconociendo lo que decíamos, todos aquellos hijos que fueron antes en una pareja, o sea, dándole su lugar, no quiere decir los invito todos los domingos, pero reconociendo y aceptando y dándolos a conocer, ¿no? Por ejemplo, si llegan a un matrimonio, las parejas con hijos anteriores, y luego tienen nuevos hijos, pues tendrán que decirle a los hijos, ok, a lo mejor tú eres el segundo de mamá que ya tenía otro hijo, ¿no? Eres el tercero de papá y eres el primero de nosotros, ¿no? Entonces, dándole a cada uno su lugar, dándole su lugar a todos los abortos, a todas las pérdidas, los hijos que nacen pequeñitos, o sea, reconociendo, ¿no? Que en su momento, pues si hubo una pérdida y después nació un hijo, bueno, pues este es el segundo, reconociendo incluso a las exparejas que hayan tenido, eh, nuestra pareja, ¿no? Porque tiende a haber siempre esos juicios, ¿no? De que no, es que la otra, guau, bla, 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 y el otro, no. O sea, esos otros fueron las parejas de la persona con la que en su momento estemos y algo influenciaron en cómo es, algún aprendizaje quedó, entonces siempre hay que agradecer las experiencias pasadas, las oportunidades de experimentar, hayan sido como hayan sido, porque también esta parte de todos estos que no están, se les da su lugar, también en los nueva familia, si se tiende a repetir esos destinos si no son vistos, ¿no? Si no son reconocidos. Incluso nos dice Hellinger, hay que agradecer a las parejas que estuvieron antes por esa experiencia, por ese conocimiento, por todo que dieron y además por haber dejado el lugar, porque si no, no se estaría con esa pareja, ¿no? Entonces, esta es parte de lo que es el orden y la jerarquía. Créeme que, pues bueno, tú lo has visto, Julio, en algunos ejercicios, que nosotros nos sentimos realmente más tranquilos, sentimos mayor pertenencia cuando sabemos realmente y tomamos el lugar que nos corresponde, ¿no? Y es bien importante que si en algún momento, porque bueno, pues eso sucede en muchas familias que por necesidades o porque se hicieron las cosas en desorden y modo,
el que si en su momento tomamos el lugar que no nos correspondía o el lugar del hermano o la hermana mayor, también en su momento, o el lugar de otro hermano, em, pues hoy lo podemos arreglar, ¿no? Y hoy simplemente reconociéndolo, incluso pues simple, de manera energética, que es lo que se trabaja en la constelación, pues diciendo a papá, mamá, siento mucho haberte visto más pequeño y haber tomado tu lugar, y tomar realmente, vernos, sentirnos en el lugar que nos toca como hermanos, como hijos, y igual, hay veces que nos pueden decir, es que ¿cómo saber si tengo más hermanos o si hubo una pérdida o algo? Pues se puede ver en una constelación, exactamente, ¿no? Y podemos encontrar también cuál es el lugar que nos corresponde, donde nos sentimos a gusto, donde podemos fluir mejor, ¿no? Em, y fíjate, cuando se asume también al rol del padre o de la madre, también en un momento dado, fíjate que por haber tomado algo, un lugar que no nos corresponde, después nos sentimos en deuda con ellos, ¿no? Entonces, y después también queremos andar ahí compensando este desequilibrio, ¿no? Porque finalmente se genera, ¿no? Este, eh, y a veces esta parte em, que nosotros lo tomamos no es precisamente porque nosotros hayamos dicho conscientemente, ah, no, yo soy más fregón que papá, mamá o que el hermano, ¿no? Sino lo tomamos de manera inconsciente, ¿no? Porque en ese momento esa necesidad de sentirnos importantes, vistos o esa necesidad de decir, sí, hay que sacar esto adelante, o de los papás el no darse cuenta, ¿no? Porque muchas veces son los papás los que también se comportan como niños y generan que el joven, el niño, se tenga que comportar como adulto, ¿no? Entonces también como papás es bien importante no pasar responsabilidades que no corresponden a los hijos, ¿no? O sea, y realmente hacernos responsables como los grandes, ¿no? Porque sí, luego hay papás que me llegan a contar pacientes, ¿no? Es que me habla mi mamá todos los días para decirme las broncas con su pareja o con mis hermanos y pues no, eso no le corresponde a ningún hijo, ¿no? Entonces entonces por eso esta parte también de sentirnos adultos ante los hijos, ¿no? Y bueno, pues sí, esto está a grandes rasgos la explicación de los órdenes del amor. Es una partecita de lo que digo, porque se puede trabajar muchas más cosas en las constelaciones, ¿no? Hasta las mascotas, las casas, que para que se vendan, saber por qué no se venden. Son muchas cosas las que se pueden ver en las constelaciones familiares, pero creo que esta parte de los órdenes del amor que nos llevan a la aceptación de lo que es, al poder estar relacionándonos sin juzgar a los demás, con el corazón abierto a comprender, a ser compasivos, a tomar lo que nos corresponde y hacernos responsables de lo nuestro, creo que es de un gran valor de cualquier forma en nuestras vidas siempre. ¿Cómo ves, Julio? ¿Qué alguna Bueno, otra duda que te pueda pues surgir o que crees que puede surgir? sí, claro, gracias. Mucho, muy interesante. A ver, hay varias, pero ahorita una que me está taladrando el cerebro es, ¿qué significa reconocer o dar el lugar a otra persona? Ahorita que nos hablabas en el tercer orden del amor, el decir a los hijos de otra pareja, por ejemplo, a las exparejas, mencionabas también, Ujú. eh, ¿cómo sería reconocerlas? Porque más en nuestra sociedad es común que es casi, casi la guerra declarada, ¿no? No acepto a tu ex Exactamente. de un lado o del otro, si hubo hijos de otras parejas igual, en fin, se arma todo un conflicto en relaciones personales por este tema. ¿Cómo puedo yo dar su lugar y reconocer a exparejas mías o exparejas de mi pareja?
sin necesariamente tener que invitarlas a comer, por ejemplo, ¿no? Todos los domingos. Exactamente, sí, no se trata de que ahora vamos juntos todos, ¿no? A Claro, todo, claro, se dan casos, pero no, creo que no, no, no es la idea. Mira, lo primero es quitar todos los juicios, porque desde luego, primero, ni sabemos, ni nos interesa saber, ni nunca sabemos realmente qué pasó, ¿no? Y cada quien tiene su parte, y eso no es algo que nos compete, ¿no? Eso fue algo, eso es la historia, pero es realmente dejar de juzgar, o sea, dejar de juzgar y dejar esta parte como de, no debes ni de ver, ni de ver, ni de, que ni se hable de esa personita, ¿no? O sea, tiene, o sea, tiene su lugar nada más como expareja, nada más. Pero existe es y no me meto, no juzgo, no estoy en guerra, ¿no? claro, Eh, también a veces hay muchos juicios o no aceptación de los hijos anteriores, ¿no? De que, ¿y cómo es posible? ¿Y cómo que le da? ¿Cómo que no le da? ¿Cómo que está? ¿Cómo que no está? Bueno, pues desde el momento en que nos relacionamos con alguien que ya tiene hijos, pues tenemos que saber a qué nos atenemos, ¿no? O sea, una cosa es que en su momento pues no hubiera un equilibrio, una equidad, que ese es otro tema que habría que cuidar en cuanto al dar, pero sabemos que finalmente, por ejemplo, tu caso, si tu pareja tuviera otros hijos, pues ya sabes que pues va a haber una parte de su tiempo y energía que se va a requerir para eso, ¿no? Entonces no puedo después estar echando en cara, pero es que cómo es posible. No, pues no, desde luego que, o sea, siempre y cuando haya un equilibrio, ¿no? Que no porque hay pobrecitos los otros los dejé, entonces eso les doy 50 de tiempo y 50 de dinero y a los que están aquí les doy 20, ¿no? Pues no. Entonces tiene que haber ahí también, bueno, ahí, ese ya es otro tema, la inteligencia de la equidad, pero lo primero, en cuanto al orden, es reconocerlo y darle su lugar, ¿no? Y que como que va a venir en Navidad, pues sí, claro, o sea, es su hijo, es su hija, son los hijos, pero nos tenemos que poner de acuerdo como pareja, pero de entrada reconocerlo. Pero lo más importante es esa parte, ¿no? El no juzgar y el nada de que de eso no ni se menciona, ni se habla, y que mis hijos nuevos ni los conozcan ni los vean, esos no existen, no. claro. No. Ahora bien, naturalmente, entendiendo las cosas, esto se da de manera unilateral. Es decir, no necesito que la otra persona también reconozca el hecho, la circunstancia. Basta con que lo reconozca yo porque es en mi sistema que estoy poniendo ese orden. ¿Es correcto? Exactamente, Lo que pasa en los otros sistemas, bueno, pues no puedo yo ir de metiche a querer desarreglar su caos desde mi perspectiva, ¿verdad? exactamente. Bueno, ahora Así otra, es. Marce. Nos hablabas también del tema de la jerarquía. En este tema de la jerarquía, que también hay muchos vicios ocultos en nuestra sociedad, obviamente el de reconocer la jerarquía no significa o no es igual a importancia. Es decir, Exacto. por ejemplo, si yo tuviera hermanos, no es el caso, pero si tuviera hermanos mayores, menores, mi hermano mayor sería primero en jerarquía, más no más importante que yo. ¿Es correcto? Sí, o lo que se reconoce ante todo, o sea, ves que decíamos al principio que no es nadie es más o menos importante, sino reconocer que los que llegaron primero tienen más experiencia, ¿no? Entonces, y por eso en la parte ahorita que decíamos, por ejemplo, de cuando nos ponemos en lugar del otro, es decirle, a ver, mamá, tú quítate porque yo sí sé. Yo aquí sí sé cómo, y yo sé, y es más, luego nos volvemos también, no nada más, a veces desde de niños sucede, pero a veces ya cuando están en edad adulta, es cuando los hijos llegan y así como, a ver, yo te digo cómo es esto de la vida, yo te explico qué tienes que hacer con tu vida, querida mamá, que me llevas no sé cuántos años de experiencia. Y me ha tocado, de veras, es impresionante, Julio, cómo de repente llegan, es que mi mamá no me hace caso, ¿no? Es que no, yo le digo cómo tiene que ser
y tienen 30 y tantitos años y las mamás 60 y tantitos. ¿Tú crees que esos 30 y tantitos años o 20 y tantitos años de diferencia, tu mamá se la pasó dormida, ¿no? Entonces, el reconocer que tienen esa experiencia, ¿no? O sea, porque a veces sí, a veces es, digo, la necesidad, a veces las mamás los ponen o los hijos tienen que ponerse en ese papel porque la mamá emocionalmente está tan mal que tiene que a veces tiene más sensatez, el hijo también pasa, ¿no? Pero muchas veces pasa simplemente por ese ego, ¿no? De yo soy tan inteligente y sé hacer tan bien mi vida que puedo decirle a los adultos cómo la hagan, ¿no? Entonces, bueno, son diferentes cuestiones que suceden, pero hay que tener mucho cuidado porque, digo, sí tiene consecuencias importantes en nuestra vida y también como papás en su momento, ¿no? Porque yo a veces también digo, bueno, los hijos son así, pero los papás porque lo permiten, ¿no? Porque a veces también es muy cómodo de que, ay, yo no puedo, entonces tú lo resuelves, entonces tú me dices, a ver, mijito, ¿cómo le hago? Y se vuelven pues no, tampoco eso se vale, ¿no? Porque en Sí, realidad quien tiene la mayor experiencia siempre son los más grandes. por supuesto, y aquí también hay otra distinción que es preciso hacer. Una cosa es el conocimiento académico quizás y otra cosa es la experiencia, ¿no? Nada que Y ver. actualmente, ahorita me hiciste acordar de una consulta que tuvimos hace unos días en donde Ujú. nos platicaba la señora que su hija que está estudiando psicología le decía, es que tú no lo haces bien, debes de hacer así, 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 ¿no? Justo lo que estás comentando, porque a veces hay personas, bueno, hay hijos que porque tienen X grados académicos, X estudios y quizás sus papás no, pues ya los desvalidan, los invalidan, mejor dicho, ¿no? Es decir, no, tú no sabes, yo sí sé. O ahora actualmente, jovencitos con tanta información al alcance de un clic, tan tecnificados, y que sí parecen muchas veces enciclopedias ambulantes los chicos, ¿no? Muy, muy jóvenes, y por eso creen que ya tienen más experiencia, pero no es así, tendrán más información quizás, que eso es otra cosa, ¿no? Exacto. Muy Claro, bien, y esto es bien importante porque tiene mucho que ver también con el respetar el destino de los otros, ¿no? Entonces, puede ser que sí, hay muchos jóvenes que pueden tener mucha razón en muchas cosas, no nada más por el conocimiento o los estudios. O sea, también los adultos también sería demasiado ego decir que siempre el adulto, el que es más grande, va a tener una visión más clara. Puede ser que sí, que lo que está viendo el que es más joven tenga toda la razón, pero ahí entra la parte del respeto al destino del otro y no querer cambiar al otro, sino respetarlo, ¿no? O sea, respetarlo en su forma de ser. O sea, incluso en un adulto que puede decir, es que esto le está haciendo daño, pero si el adulto decide hacerse daño, lo deben de respetar. Entonces viene esta parte también, es del respeto, ¿no? Porque sí, te digo, no nomás en tecnología, a lo mejor hasta en cosas emocionales puede tener más claridad a veces un joven en algún aspecto, ¿no? Pero la importante, y es parte de todo este trabajo de constelaciones, el aceptar el destino de los otros, el respetarlo y realmente hacerme responsable del mío. Y si hay algo donde yo veo que el adulto, híjole, pues la regó aquí, bueno, que nosotros decimos la regó, ¿no? Pero fue una experiencia muy dolorosa, pues le agradezco incluso porque me está haciendo ver cuál es la consecuencia de algo para que yo ya no lo tenga que vivir. Entonces, la idea es ver realmente a los demás con ese agradecimiento de que sus historias también nos dan mucha sabiduría, pero no nada más lo que hicieron, ay, mira qué bonito lo hicieron, sino sobre todo en aquello donde lo hicieron de manera que fue muy doloroso. ¿Para qué? Porque ahí ya me están dando la pauta para saber yo por qué no debo de hacerlo así y ya no tengo que pasar por ahí. Entonces, desde ese agradecimiento de que dieron lo que pudieron, de que le hicieron lo mejor que pudieron y tomarlo como aprendizaje, respetando, aceptando su destino y tomando mi responsabilidad en yo, me dejo de meter en lo que no me están llamando. Ujú, es claro, parte claro de que esto, ¿no? muy Ujú, bien, excelente. Pues agradezco mucho tu aportación, tu contribución a esta temática. Por supuesto, como bien dices, hay mucho más que se podría hablar al ujú. respecto.
Así Debo es. comentar, Marci es mi maestra en la formación de constelaciones familiares y definitivamente por experiencia propia también puedo compartir los beneficios que esta técnica puede aportar a nosotros, a nuestras relaciones, a nuestra calidad de vida. Algo que me parece importante mencionar, si me lo permites, Marce, Claro. es que no son las constelaciones, ¿no? Las constelaciones Claro. familiares no es adivinación, no es embrujo, no tiene que ver nada con oráculos, con echar la suerte, sino que son una técnica terapéutica, como ya lo comentó desde un principio Marce, que está muy estudiada, que está muy documentada detrás Sí, de por qué y cómo funcionan tales y cuales cosas. Y es una alternativa que está a nuestro alcance para poder autoconocernos, profundizar en temas que traemos ahí a torones. Y es que no sé por qué siempre me pasa lo mismo con las parejas o siempre con los trabajos, como decíamos en un ejemplo, o con el dinero, con la enfermedad o con lo que sea, ¿no? Y finalmente, mencionaste de pasadita, no solamente puedo constelar alguna condición o circunstancia o experiencia que estoy viviendo, podría yo constelar un bien inmueble, una mascota, una empresa seguramente, sí, así es. todo, todo lo que se me ocurra se puede constelar y obtener información que a simple vista no soy capaz de ver. ¿Es correcto? Exactamente, tal cual. Bueno, Lo pues dijiste muy bien. gracias, ya me gané un punto extra. Ok, Marce, No, ¿y en gracias a dónde te ti. podemos localizar tus datos de contacto por si a alguien le interesa hacer una constelación o lo que sea, te puedan contactar directamente si nos haces favor de compartirlos? Claro que sí, con mucho gusto. Mira, en el WhatsApp, el 442-191-7211. Ahí pueden mandar mensaje con mucho gusto, cualquier duda. En Instagram y en Facebook estoy como Marce Romay con Y, T, de terapeuta. Marce Correcto. Romay T. Pero bueno, sobre todo en el WhatsApp, con mucho gusto. Y bueno, pues te agradezco muchísimo la invitación. Siempre me encanta, pues ahora sí que estar compartiendo contigo porque tienes mucha claridad. Muchas Y- gracias también a ti por tu tiempo, tu disposición. Esperamos volverte a tener pronto aquí con nosotros hablando de más de estas cosas y seguramente de algunas otras de las terapias que también tienes disponibles al servicio de la comunidad, de las personas que Así quieran es. tomarlas. Muchísimas gracias, bendecida tarde, noche y hasta la próxima. Igualmente. Gracias, gracias. Saludos.